Buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, ¿cierto? Ok, a ver. Sí, profesor. Acá vamos. Bien, voy a compartir mi pantalla entonces para dar inicio a la clase del día de hoy, ¿de acuerdo? Ok, listo. Hoy vamos a trabajar en el tema de fracción generatriz de un número aval, ¿de acuerdo? Listo. Tenemos entonces el tema ya indicado. Vamos a ver los distintos tipos de números avales que tenemos, como son pues el aval exacto, el aval periódico puro y el aval periódico mixto. ¿De acuerdo? Y según el caso, vamos a determinar la fracción generatriz que da origen a este número aval, pues. Y luego vamos a ver también la formación de números decimales, ¿no? A partir de el análisis de la fracción generatriz. Bueno, la regla de los 9 dentro de este tema, ¿no? Y por último, el teorema de Midi y las aplicaciones. ¿De acuerdo? Ok, tenemos entonces fracción generatriz de un número aval. Pero vamos, ¿no? ¿Qué es un número aval? O cuáles son los diferentes tipos de números avales que tenemos, ¿no? Es muy similar a cuando hablamos nosotros en el sistema de numeración decimal, ¿no? Los números decimales. ¿Eso es por qué? Porque estamos en base 10. Pero cuando ya trabajamos en otra base, ya decimos números avales, ¿no? Se le dicen así. Y tenemos tres tipos de números avales. Dentro de ellos tenemos el aval exacto, ¿ok? En general, un número aval exacto es de esta forma. Ahí está. 0, A, B, C y así hasta una cifra X, todo en base N, ¿no? Entonces aquí tenemos las cifras que están después de la coma aval, son las cifras avales. El A es la cifra aval de primer orden, el B la de segundo orden y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Bien, aquí tenemos un número aval exacto. ¿Por qué? Porque tenemos una cantidad finita de números avales después de la coma aval. Tenemos K cifras avales. Muy bien, ahora lo que nosotros queremos saber es cuál es la fracción que lo generó, ¿no? Es decir, la fracción generatriz. Y entonces, en el caso de números avales exactos, la fracción generatriz se obtiene de la siguiente manera. Véase. Ahí tenemos. En el numerador, ¿qué colocamos? El número aval generado por las cifras avales. Y en ese orden, A, B, C, así hasta X en la base N. ¿De acuerdo? Ahí está. Y en el denominador, la unidad seguida de cifra 0, como podemos apreciar aquí, tanta cifra 0 como cantidad de cifras avales que tenemos. Si son K cifras avales, entonces aquí van a ver K cifra 0. ¿De acuerdo? Ahí está. Y luego ya lo podemos, si queremos saber en el sistema de numeración decimal de qué fracción se trata, se utiliza una descomposición polinómica y se lleva a la base 10. ¿De acuerdo? Vamos a ver ejemplos. Aquí tenemos, por ejemplo, el número aval 0,67 en base 8. ¿Cuál es la fracción generatriz? Seguimos la regla que tenemos aquí. En el numerador colocaré pues el número formado por 6, 7 en base 8, ahí está. Y en el denominador la unidad seguida de, tenemos 1, 2 cifras 0, ¿de acuerdo? En la base 8. Muy bien. Queremos averiguar esto en el sistema de numeración decimal de qué fracción se trata. Simplemente usamos una descomposición polinómica. 6 por 8, 48, más 7, 55. Y en el denominador sería 1 por 8 al cuadrado, 64. ¿De acuerdo? Entonces, 55/64 es la fracción generatriz que dio origen a este número aval 0,67 en base 8. ¿De acuerdo? Ok.
Continuamos. Aquí tenemos otro número aval exacto también, ¿no? Como vemos, hay una cantidad finita de cifras avales. En este caso son 3 cifras avales. Y estamos trabajando en base 4, 1,231 en base 4, ¿no? Tenemos la parte entera, esta es la parte aval, ¿de acuerdo? En este caso, ¿cómo podríamos trabajar? Vamos a proceder de la siguiente manera. En el numerador colocaremos el numeral formado por la parte entera seguida de la parte aval, ahí está, en la base, sin la coma. Ahí está, ¿ve? 1, 2, 3, 1 en base 4, dividido entre, y en el denominador seguimos el mismo criterio que hicimos aquí, ¿de acuerdo? La unidad seguida de tantas cifras cero como cifras avales tenemos. Hay 3 cifras avales, 3 cifras ceros. Siempre no nos debemos olvidar la base en la que nos encontramos. Estamos trabajando en base 4, en base 4. Y ahora una descomposición polinómica tendríamos, ¿no? 1 por 4 al cubo, lo cual es 64, más 2 por 4 al cuadrado, 4 al cuadrado es 16, por 2, 32, ¿no? 64 más 32, tenemos 96, más 3 por 4, lo cual es 12, lo cual sería 96 más 12, 108, y más 1, 109. Y en el denominador, 1 por 4 al cubo, es decir, 64. ¿De acuerdo? Ahí tenemos entonces la fracción generatriz. Bien, esto es el criterio para poder encontrar la fracción generatriz de un número aval exacto. ¿De acuerdo? Ok, en base 10, ese número aval recibe el nombre de número decimal exacto. ¿De acuerdo? Ejemplos, vamos a ver. Bien, 0,43 centésimos, ¿no? Ahí está. Nótese que no es necesario escribir la base, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en el sistema de numeración decimal, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es la fracción generatriz? Seguimos el mismo criterio. En el numerador colocamos el numeral formado por las cifras decimales, 43, y en el denominador la unidad seguida de cifra 0, 2 cifras ceros. Estamos en el sistema de numeración decimal, es decir, 43 centésimos, ¿no? Bien, ahí está. Aquí también tenemos un entero, 347 milésimos, ¿no? Estamos en el sistema de numeración decimal. Seguimos el mismo criterio, ¿no? Numerador, escribimos el numeral formado por la parte entera seguida de la parte aval, pero sin la coma, como podemos apreciar aquí. Y en el denominador, la unidad seguida de tantas cifras ceros como cifras decimales tenemos, ¿no? 1, 2, 3, 3 cifras decimales, entonces sobre 1000. Y ya tenemos la fracción generatriz, ¿de acuerdo? Eso es entonces en el sistema de numeración decimal, ¿no? Aquí. Y aquí ya tenemos en cualquier base, ¿no? El criterio es similar. ¿Ok? Bien, entonces con esto ya tenemos la manera de cómo encontrar la fracción generatriz para un número aval exacto. Tomen nota y ahora vamos a pasar al caso de los números avales periódicos puros. Ok, bien. Tenemos entonces número aval periódico puro. Vamos a ver de qué forma es este tipo de número aval. Vamos a trabajar primero en el caso general, es decir, en base n. Y ahí tenemos. Un número aval periódico puro es de esta forma, ¿no? Que en general lo puedo escribir así. 0, A, B, C, X. Y continúa otra vez. A, B, C, X. Y nuevamente A, B, C, X. Y así sucesivamente. Entonces, como podemos apreciar, este es un número cuyas cifras avales, ¿no? Hay una cantidad infinita, ¿cierto? Continúa sucesivamente, pero sí podemos notar
que hay una cantidad finita de cifras que se van repitiendo y en ese orden, ¿no? ABCX, ABCX, ABC. Entonces, una manera práctica de escribir este número es utilizando esta notación de periodo, ¿no? Que es justamente esta línea curva en la parte superior. ABCX, ahí está, ¿ve? Periodo en la base N. Y estas cifras A, B, C hasta X se le llaman las cifras periódicas, así se le dice. ¿De acuerdo? Bien, entonces aquí tenemos este número aval periódico puro, ¿de acuerdo? Con K cifras en su periodo, K cifras periódicas. Estamos en base N. Ahora, la pregunta es, ¿y cuál es la fracción generatriz, no? La fracción que generó este número aval periódico puro. Ahí está. En el numerador escribiremos el numeral formado por las cifras avales en ese mismo orden. A, B, C y así sucesivamente hasta X en base N. Y en el denominador escribiremos el numeral, ojo, el numeral formado por la cifra máxima. ¿De acuerdo? Estamos en base N. ¿Cuál es la cifra máxima? El N-1. Quiere decir que voy a escribir el mayor numeral en base N, pero ¿con cuántas cifras? Con la misma cantidad de cifras avales que tenemos. Son K cifras N-1. ¿De acuerdo? Ahí está. N-1, 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 y así sucesivamente N-1 en la base N. Ejemplo, vamos a ver por aquí. Ahí tenemos un número aval, véase, periódico puro en el sistema de numeración cuaternario. 0,323232 y así sucesivamente 32, ¿ve? ¿De acuerdo? En la base 4. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Expresarlo de una manera más simple, más sencilla. Ahí estoy usando la notación del periodo. Estamos viendo de que 3,2, 3,2 se repite sucesivamente, entonces 3,2 es el periodo. Ok, entonces tengo este número aval periódico puro, 0,32 en el periodo, en base 4. ¿Cuál es la fracción generatriz? Seguimos el mismo criterio, ¿no? Numerador que voy a colocar, 3,2, ahí está, en base 4, y denominador, el mayor numeral de 2 cifras escritos en base 4. Como estoy en base 4, la máxima cifra que puedo usar es 3. Entonces sería 3 en base 4. Si quiero saber en el sistema de numeración decimal cuál es esa fracción, simplemente usamos una descomposición polinómica, ¿no? En el numerador sería 3 por 4 más 2, es decir, 12 más 2, 14. Y en el denominador, 3 por 4 más 3. 12 más 3, 15. O sea, 14 quinceavos. ¿De acuerdo? Ahí está. Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo. Véase, aquí tengo un ejemplo ya con parte entera. Las anteriores han sido con parte entera 0. Ahora tenemos con parte entera diferente de 0. Una unidad. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, ¿cómo procedemos? Tendríamos, ¿no? Ahí está. 2, 3, 4 es el periodo. Claramente podemos apreciar que 2, 3, 4 se repite sucesivamente. Y estamos en el sistema de numeración quinario, ¿no? En base 5. En base 5. ¿De acuerdo? Entonces tenemos aquí, a ver, la fracción generatriz. Vamos a seguir el siguiente criterio. Ojo, tome en cuenta cuando la parte entera es diferente de 0. ¿Qué vamos a escribir en el numerador? Observe. La parte entera seguida de la parte periódica, es decir, 1, 2, 3, 4 y está en la base 5. Y le voy a restar, ¿qué? La parte que corresponde a la parte entera. Ahí está 1 en la base 5. Y voy a dividir el mismo criterio en el caso, ¿no? En el denominador colocaremos el mayor numeral
de 3 dígitos, porque son 3 cifras en el periodo, ¿ok? En el sistema quinario. Este sería 444 en base 5. Y procedemos ahora a restar, pues, ¿no? Ahí está. Si queremos en el sistema de numeración decimal, simplemente lo que hacemos es 1 por 5 al cubo, o sea, 125, más 2 por 5 al cuadrado, sería 50, ¿no? 175. Más 3 por 5, 15, 190. Más 4, 194. Menos 1, 193. ¿Ves? Entre, bueno, 4 por 5 al cuadrado. 5 al cuadrado, 25, por 4 es 100, más 4 por 5, 20, ya tengo 120, y más el 4, 124. Bien, este número es el 193, 124 avos. Ahí está. ¿De acuerdo? Eso entonces cuando trabajamos, ¿no? En el sistema de numeración en base n. Y en el sistema de numeración decimal vamos a lo que nosotros sabemos, manejamos, ¿no? Que es este sistema de numeración decimal. Hablaremos de un número decimal, así se le dice, periódico puro. Entonces, un número decimal periódico puro, ahí lo tenemos, 0, A, B, C, y así en base 10, naturalmente, no es necesario escribir la base, pero tenemos este número con K cifras en el periodo. Entonces, recordemos, ¿no? ¿A qué era igual? Numerador, escribimos el numeral formado por las cifras avales, ahí está, y en el denominador escribimos el mayor numeral en base 10, naturalmente, y este debe ser el número formado por cifras 9, pues que es la máxima cifra que puedo utilizar aquí. ¿Cuántas cifras 9? K cifras 9, pues, ¿no? Ahí está. Ejemplo, ahí tenemos 0,2 periodo en el 2. Periódico puro, ¿ve? ¿A qué será igual en su fracción generatriz? 2 en el numerador y una cifra 9, ¿no? O sea, 2 novenos, ¿de acuerdo? Ahí está. 1,73 periodo en el 7,3. ¿A qué será igual? Bueno, vamos a seguir el mismo criterio que tenemos aquí. En el numerador formamos el numeral seguido del número entero y de la parte periódica, o sea, 173. ¿Y ahora qué hago? Le resto la parte entera, que es 1, y en el denominador escribiré dos cifras 9, ¿no? 1 por cada cifra periódica, o sea, 99. Y 173 menos 1, esto es 172. Es decir, 172,99 avos sería en este caso, ¿correcto? La fracción generatriz. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera nosotros procederemos toda vez que tenemos un número aval periódico puro. ¿Ok? Vamos ahora al tercer tipo de número aval. ¿Cuál es? El número aval periódico mixto. Tome nota para pasar ahora al aval periódico mixto. ¿Ok? Tenemos entonces ahora número aval periódico mixto. Ok, ¿cómo se escribe un número aval periódico mixto? ¿Qué forma tiene? ¿No? Primero, antes de aplicar la regla de encontrar la fracción generatriz, tenemos que ver qué forma tiene, ¿de acuerdo? Y esta es la forma de un número aval periódico mixto. Como podemos observar, a partir de la coma aval tenemos una cantidad finita de cifras, ahí está, que no tienen periodo. Es decir, a estas le llamamos cifras no periódicas, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí tenemos una cantidad también finita de cifras con periodo. Estas son las llamadas
cifras periódicas. Entonces, un número aval periódico mixto consta de cifras periódicas y de cifras no periódicas. Las no periódicas, esas no se van a repetir. ¿Quiénes son las que se repiten? Las periódicas. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿cómo determinar la fracción generatriz en este caso? ¿No? Vamos a poner por aquí un ejemplito. Por ejemplo, tenemos 0,2, 3, 5, 7, 5, 7, 5, 7 y así sucesivamente, supongamos, ¿no? En base 9, ¿ve? Entonces aquí tengo dos cifras no periódicas, 2, 3, como vemos, no se repite. Y las que se repiten son 5, 7, 5, 7. Entonces, esto yo lo puedo escribir usando esta notación, esa representación, así, 0,23, las no periódicas, y ahora las periódicas, 5, 7, periodo en el 5, 7. ¿Ve? ¿De acuerdo? Ahí estamos. Esto es entonces el número aval periódico mixto. ¿De acuerdo? Ahí está, periódico mixto. Bien, ya tenemos entonces la forma general y ahora nuestra pregunta es, ¿y cómo vamos a hallar la fracción generatriz? ¿Cierto? ¿Cuál es esa fracción que genera este número aval periódico mixto? Mire, preste atención. ¿Ah? Numerador. Vamos a colocar la diferencia entre estos dos numerales. El primer numeral se escribe así. Se toma las cifras de la parte no periódica, como vemos, seguido de las cifras de la parte periódica en el mismo orden en el que aparecen. Ahí está, ese es el numeral, en la base n, naturalmente, ¿no? Y se le resta ¿a quién? El numeral formado por las cifras no periódicas. Ahí está, A1 hasta A sub K, estas son las no periódicas, en la base n. ¿De acuerdo? Y en el denominador que voy a escribir, un numeral formado por, primero, cifras n-1. Ahí está. Este es el mayor o la mayor cifra que puedo usar en base n. Pero ¿cuántas cifras? La cantidad de cifras no periódicas que tengas. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces sería, perdón, la cantidad de cifras periódicas, ¿ok? Tengo m cifras periódicas, entonces m cifras n-1. Y por las no periódicas, ahí está, estas se escriben cifras 0. Entonces, ¿cuántas cifras ceros voy a escribir? La cantidad de cifras no periódicas que aparezcan. Aquí hay k cifras no periódicas, entonces van a ver k cifras 0. ¿De acuerdo? Ahí está. Un ejemplo, tenemos aquí el número aval periódico mixto 0,23, periodo en el 3 y en base 5. Seguimos. Y en este caso voy a tener 2, 3 en base 5 menos 2, ahí está, ¿ve? En base 5, siempre indicando la base en la cual nos encontramos. Dividido entre una cifra 4, ojo, estamos en base 5, el mayor dígito es 4. Tenemos una cifra en el periodo, una cifra 4. Tenemos una cifra no periódica, un dígito 0 también. Siempre indicando la base en la cual nos encontramos, ¿de acuerdo? Y esto es igual a. Bien, ahora lo podemos llevar a base 10. Utilizamos una pequeña descomposición. Sería 2 por 5, 10 menos 3. Esto es 7 menos 2 en base 5 es 2 en base 10. Y entonces voy a tener 7 menos, perdón, 13, ¿no? Porque 2 por 5, 10 más 3, 13. 13 menos 2, 11. Y en el denominador tendríamos 4 por 5, 20, ¿no? 11 veinteavos. ¿De acuerdo? Ahí está. Bien, otro ejemplo, ahora con parte entera. Como podemos apreciar, aquí ya tenemos una parte entera diferente de 0. El anterior era 0. Y cuando tenemos parte entera diferente de 0, el proceso es el siguiente. En el numerador vamos a escribir la diferencia entre ¿quién? Veamos. El numeral formado por la parte entera seguido de la parte aval. 1, 2, ahí está, 3, 4, las cifras del periodo. En la base 6 y le voy a restar, ¿quién? El numeral formado por la parte entera seguida de la parte no periódica.
Ahí está, 1,2 en la base 6. Dividido entre, y el criterio del denominador es el mismo. Por cada cifra periódica, el mayor dígito en el sistema de numeración n. En este caso, el mayor dígito en el sistema de numeración 6, ¿no? A ver, en el sistema de numeración de base 6, ¿cierto? El mayor dígito es 5, entonces voy a colocar dos cifras 5 y un dígito 0 por el 2. Ahí está. Llevándolo a la base 10, usamos una descomposición polinómica aquí, 1 por 6 al cubo, más 2 por 6 al cuadrado, más 3 por 6, más 4, y aquí menos 1 por 6, más 2, ¿no? Lo cual me va a dar 302. Y aquí tendríamos, ¿no? 5 por 6 al cuadrado, más 5 por 6, más 0, lo cual nos da 210. Si se puede simplificar, se reduce a lo máximo y en este caso me va a dar 151 sobre 105. ¿De acuerdo? Ahí tenemos. Bien, y ahora tenemos en base 10, que tenemos, ¿no? El número decimal periódico mixto. ¿Ok? Bien. Entonces, un número decimal es periódico mixto si tiene la forma, ¿no? Solamente que estamos ahora en el sistema de base 10. Ya no es necesario escribir la base. Tiene la misma forma. Tenemos una cantidad finita de cifras no periódicas, otra también cantidad finita de cifras periódicas. Y bueno, el criterio es muy similar. ¿Qué hacemos? En el numerador escribimos la diferencia entre el numeral formado por las cifras no periódicas seguida de las periódicas y le resto el numeral formado por las no periódicas. Denominador, por cada cifra periódica voy a escribir un 9, que es el mayor dígito en base 10, y por las no periódicas voy a escribir una cifra, sí, está bien, una cifra 0. Y en este caso serán pues K cifras 0 porque tenemos K cifras no periódicas. ¿Ok? Ejemplo, 0,21 periodo en el 1. ¿De acuerdo? Y ahí está. 21 sería el numeral formado por la parte no periódica seguida de la periódica y le resto 2, la no periódica, sobre una cifra 9 y una cifra 0, sobre 90, pues. Lo cual nos da 19/90. Y aquí tenemos un número decimal periódico mixto con parte entera diferente de 0, que en este caso es 1. El criterio es similar a lo anteriormente trabajado. Sería 1214, ahí está, le resto 121, ¿no? ¿Recuerdas? El numeral formado por la parte entera, seguida de la no periódica, de la periódica, ahí está, y le resto el numeral formado por la parte entera y la parte no periódica. Sobre, bueno, una cifra 9, porque tenemos una cifra periódica, y tenemos dos cifras no periódicas, entonces dos cifras 0. Realizando la operación, tengo 1093/900. Esa es la fracción generatriz. Perdón. Ahí tiene para que tome nota. Y ahora vamos a ver cómo reconocer o identificar el tipo de número decimal que me puede generar una fracción irreducible, ¿no? O una fracción generatriz. ¿Correcto? Entonces, ¿qué tipo de fracción, de número decimal, básicamente en decimal? ¿Qué tipo de número decimal me puede generar una fracción? Podemos nosotros saber la forma que tiene sin la necesidad de dividirlo, porque nosotros cuando queremos saber, a ver, ¿cuál es el número decimal que me genera 151 105avos? ¿Qué hago? Divido, ¿no? 151 entre 105. Bien, saco la parte entera, saco la parte aval, y conforme vaya descubriendo las cifras avales, yo podré averiguar, ¿de acuerdo? Qué tipo de número aval es. Si es exacto, si es periódico puro, si es periódico mixto. ¿De acuerdo? Ahora, si yo tengo la fracción, ¿cómo podría averiguar qué tipo de número decimal me genera? ¿Será exacto? ¿Será periódico puro? ¿Será periódico mixto? ¿Cómo podría saberlo sin la necesidad de tener que dividir? Solamente saber la forma de ese número.
Sí lo podemos hacer mediante el siguiente criterio, ¿de acuerdo? Entonces pasamos ahora a ese criterio. Ahí está, formación de un número decimal a partir de su fracción generatriz. ¿De acuerdo? Ok, continuamos. Entonces, sea f una fracción de la forma a sobre b. Esta es la fracción que nos dan a nosotros. Y de a partir de esta fracción, la pregunta es, ¿qué tipo de número decimal me genera? ¿Exacto? ¿Periódico puro? ¿Periódico mixto? ¿Cómo sabré qué tipo de decimal me genera? Para eso se requiere primero que esta fracción sea irreducible. ¿Ok? Ahí está la condición. Y si no es irreducible, redúcela, simplifícala y transfórmala en una irreducible. Y en esa irreducible es donde vas a hacer el análisis. ¿De acuerdo? Bien, y ahí están los casos que se presentan. Una vez que tengamos la fracción irreducible, analizamos el denominador que tiene. Primer caso, si este denominador B, como vemos aquí, descompuesto canónicamente, cuando digo descompuesto canónicamente, ¿a qué se refiere? A que lo exprese en factores primos. ¿Recuerdas el teorema fundamental de la aritmética, no? Todo número se puede expresar como producto de potencias de factores primos. Entonces, si descomponemos canónicamente a B y notamos que tiene los factores 2 o 5, es decir, 2 o 5 son divisores de B, solamente esos dos, no hay otros, ¿correcto? El número decimal correspondiente entonces es exacto, ¿de acuerdo? Es decir, el B sería de la forma 2 a la P, podría ser, o el B podría ser 5 a la Q, o tal vez el B podría ser 2 a la P por 5 a la Q. O sea, cualquiera de estas formas del B te dice que esta fracción será o generará un decimal exacto. ¿De acuerdo? Y la pregunta ahora es, ya, ok, yo sé que el número es decimal exacto. ¿Cuántas cifras decimales tendrá? ¿Podría averiguarlo? Sí. Sin la necesidad de dividir, tú puedes saber cuántas cifras decimales tendría ese decimal exacto. Para eso, simplemente lo único que haces es comparar los exponentes. ¿Correcto? Y el mayor exponente del 2, del 5, es justamente la cantidad de cifras decimales que tiene, ¿correcto? Este número decimal exacto. Profesora, y si solamente es de la forma 2 a la P, entonces simplemente su exponente, ¿no? P. Si es de la forma 5 a la Q, nada más su exponente Q. Y si es de la forma 2 a la P por 5 a la Q, aquí sí se elige, como dice, el mayor de los exponentes, P o Q. ¿De acuerdo? Ejemplo, ahí tenemos un ejemplo. La fracción 21/400. ¿De acuerdo? Como podemos observar, esta fracción es irreducible. Claro que sí lo es. 21 es 3 por 7. El 3 no divide al 400, el 7 tampoco. Ojo, cumple. Irreducible. Y si es irreducible, vamos a averiguar qué tipo de número decimal nos genera. Bien, 21 lo dejo aquí. No se puede simplificar, lo dejamos. 400 lo voy a expresar en factores primos según el teorema fundamental de la aritmética. Y 400 es pues 2 a la cuarta por 5 al cuadrado. Entonces, el denominador tiene esta forma. ¿Ve? Aparece la potencia del 2 y también la del 5. Si quiero saber qué tipo de fracción, o perdón, qué tipo de número decimal me genera, ya sabemos, es exacto, porque no hay otro factor más que 2, 5. Ahora, ¿cuántas cifras decimales tiene? Selecciono el mayor de los exponentes. 4, 2, 4. Pues tendrá 4 cifras decimales. Ahí está. ¿Ok? Entonces, el mayor exponente de 2 o 5 es 4. Y en este caso, F tiene 4 cifras en la parte decimal, ¿no? Ahí está. O sea, es de esta forma. Y cuando nosotros lo dividimos, me da esto, 0,0525. ¿Ok? Ahora
Después de clase puedes dividirlo y vas a observar que lo que estamos afirmando es correcto. Y, ¿de acuerdo? Se cumple, se verifica, sí, va a ser un decimal exacto y como vemos, hay 4 cifras decimales, ¿no? Que es justamente lo que habíamos indicado. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, esa es la formación de un número decimal exacto a partir de fracciones irreducibles donde el denominador o bien es una potencia de 2 o es una potencia de 5 o es potencia de 2 y de 5 también. ¿De acuerdo? Ahí está. Tome nota para pasar ahora al segundo caso. ¿Está? 4 cifras decimales, como hemos visto, ¿no? Segundo caso, cuando el denominador B, descompuesto canónicamente, no tiene los factores 2 ni tampoco al 5. ¿Ve? Hay otros factores que no, ¿correcto? Distintos a 2 y a 5. Entonces, en este caso, cuando el denominador no contiene factor 2 ni tampoco factor 5 en su descomposición canónica, se dice que el número decimal es periódico puro. O sea, esa fracción me va a generar un decimal periódico puro. Es decir, el B es de la forma P a la alfa por Q a la beta y así por sucesivamente Z a la N, donde ¿quién? P, Q y Z son primos entre sí con 2 y 5. Claro, no contienen factor 2, tampoco contienen factor 5. Por eso es que deben ser primos entre sí. ¿Ok? Entonces ahora aquí. Ya sabemos nosotros que el decimal es periódico puro, el que nos va a generar. Pero la gran pregunta es, ¿y si es periódico puro, cuántas cifras tiene su periodo? ¿No? Entonces, ¿cómo voy a determinar el número de cifras del periodo? Aquí está, mire. El número de cifras del periodo de esta fracción f, ¿no? Del número decimal que genera esta fracción f, será igual al mínimo común múltiplo de nivel del p. O sea, nivel al cual pertenece el factor primo p. Nivel al cual pertenece el factor primo q y así sucesivamente del nivel al cual pertenece el factor primo z, ¿no? O no necesariamente el factor primo z, sino también puede ser, ¿no? El número que sea divisor de b. ¿De acuerdo? Ahí está. Ahora la pregunta, profesora, ¿y cuáles son esos niveles? ¿Cómo los determino los niveles de los factores primos? Mediante este criterio de la regla de los 9. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo funciona esta regla de los 9. Tenemos entonces la regla de los 9, el nivel y los representantes por cada nivel. Ahí está. Nivel 1. Nivel 1, ¿correcto? Corresponde al numeral formado por una cifra 9. ¿De acuerdo? Y la descomposición en factores primos de este 9 es 3 al cuadrado. Muy bien, ¿cuáles son los representantes de este nivel 1? Los representantes estarán formados por los divisores del 9, ¿de acuerdo? Que en este caso sería el 3 y el mismo 9. Divisores, pero tienen que ser divisores diferentes de 1, naturalmente. ¿De acuerdo? Ahí está, 3 y 9. Estos son los representantes del nivel 1. Vamos ahora al nivel 2. El nivel 2 será, pues, analizar el numeral formado por dos cifras 9 en este caso. Ahí está. 9, dos cifras 9, 99. ¿Cuál es la descomposición? 9 por 11 y 9 es 3 al cuadrado. El 11 no se puede descomponer. ¿Listo? Ya está en factores primos y ahora simplemente estamos en el nivel 2, como dije. ¿Y cuáles son los representantes? Ojo, aquí los representantes van a ser los divisores, ¿correcto? Del 99, diferentes de 1, estos divisores, naturalmente, pero que ya no sean representantes de un nivel anterior. Por ejemplo, si yo voy a trabajar con el 3,
podríamos decir el 3 y el 9, porque tengo hasta un 3 al cuadrado. Pero 3 y 9 ya son representantes de un nivel anterior, entonces de este nivel ya no puede ser representante. ¿Qué me quedaría? Solo el 11 nomás. No me quedan más representantes, ¿correcto? Entonces, el nivel sería 2 y los representantes, en este caso el nivel 2 tiene un solo representante que es el 11. Y así vamos al nivel 3, al análisis del numeral formado por 3 cifras 9, 999. Cuando hacemos la descomposición en factores primos, vamos a observar que 999 es 3 al cubo por 37. Estamos en el nivel 3 y ahora necesito buscar ¿quién? Los representantes, ¿de acuerdo? Los representantes. Muy bien, aquí veamos. Factores del 999. Con respecto a la potencia 3 al cubo, yo puedo determinar 3 factores. Uno de ellos es el 3, pero el 3 no puede ser porque, ya hemos visto, es un representante de un nivel anterior. El otro sería el 9, pero tampoco porque es representante del primer nivel. Y un tercero podría ser el 3 al cubo, el cual sería 27. Y vemos que 27 no es representante de un nivel anterior, entonces del nivel 3 lo debe de ser. Representante, el 27, pero además tenemos este otro factor, ¿quién? El 37. Estos dos factores que dividen al 3 corresponden a ser representantes de ¿quién? Del nivel 3, 27 y 37. Y así sucesivamente podemos determinar representantes del nivel 4, es decir, analizando el numeral formado, ¿correcto? Por las 4 cifras 9 y descomponiéndolos en factores primos. Entonces, ¿cuáles son los representantes del nivel 4? Tendríamos 3 ni 3 al cuadrado, no pueden ser. El 11 tampoco, ¿cierto? En este caso vamos a tener al 101 como representante del nivel 4. Nivel 5, ahí está. Tenemos que analizar los factores que genera el número 99.999, ¿no? El número formado por 5 cifras 9. La descomposición de este número es 3 al cuadrado por 41 por 271. Los representantes, ¿quiénes son? 41 y 271. Nivel 6, ahí lo tenemos. Bien, la descomposición del número formado por 6 cifras 9 es 3 al cubo por 7 por 11 por 13 y por 37. Representantes de este nivel, el 3 al cubo ya no se puede considerar, lo fue en el tercer nivel. El 7 sí, el 11 ya no porque fue considerado en un nivel anterior, en el segundo, y el 13 sí. El 37 ya no. Entonces, solamente 7 y 13 son los dos representantes de este nivel 6. Y así tenemos, en el caso del nivel 7, los representantes son 239 y 4.649. El del nivel 8 es 73 y 137. Y el del nivel 9 es 81 y 333.667. Ejemplo. Un ejemplo de aplicación, mire, queremos saber qué tipo de número decimal nos genera esta fracción, 1 sobre 707. Haciendo la descomposición, vemos que el denominador, ahí está, que es 101 por 7, vemos que no tiene factor 2, tampoco el 5. Entonces, ¿qué fracción o qué número decimal me genera? Un decimal periódico puro. ¿De acuerdo? Esto genera un decimal periódico puro. Quiero averiguar cuántas cifras tiene su periodo. Para eso voy a usar la regla de los 9, es decir, la regla de los niveles. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los factores de este número 707? Tenemos 101 y 7. Busquemos. 101. ¿Representante de qué nivel es? Del nivel 4. Y el 7, ¿representante de qué nivel? 6.
Entonces, ya hemos ubicado los niveles respectivos. Y simplemente ya tenemos los niveles que hacemos, como dice acá, sacamos el mínimo común múltiplo de estos dos niveles, 4 y 6, su mínimo común múltiplo es 12. Entonces, ¿eso qué significa? Que el número de cifras periódicas de la fracción, el número de cifras periódicas del número decimal periódico puro que genera esta fracción irreducible es 12. O sea, quiere decir que hay 12 cifras en el periodo, en otras palabras. F tiene 12 cifras en su periodo y es de esta forma. 0,001414427157. Ahí está, ¿ve? Profesora, ¿cómo lo obtuvo esto? Dividiendo 1 entre 707, ¿no? Las veces que sean necesarias. Después del 7, usted va a observar o va a notar de que se comienza a repetir las cifras, ¿no? Sigue sacando cifras decimales, va a observar ahí que se va a repetir nuevamente el 0, otra vez el 0, luego el 1, el 4 y así sucesivamente. Esas son las cifras periódicas, ¿de acuerdo? Eso entonces para el número decimal periódico puro. Ya solo nos queda el periódico mixto. Tome nota para pasar al periódico mixto. Bien, por último tenemos entonces cuando el denominador ya no tiene, cuando el denominador ahora tiene factores 2, también factores 5, o solo uno de ellos, no hay problema, pero además de ellos tiene otros factores que son primos entre sí con 2 y 5. O sea, aparecen otros factores distintos de 2 y de 5, pero no múltiplos de ellos, ¿no? Porque dice que tienen que ser PESI con estos dos. Entonces, en este caso, el número decimal que genera es el periódico mixto. Supongamos que B, que es el denominador de la fracción, tiene esta forma. 2 a la A por 5 a la B, por P a la C, por Q a la B y así sucesivamente hasta por Z a la N. Donde P, Q hasta Z son primos entre sí con 2 y 5. Entonces, en este caso se dice que el número decimal que genera es periódico, ahí está, mixto. Quiere decir que hay una parte no periódica y hay una parte periódica. La pregunta es, ¿cómo determino cuántas cifras tiene la parte no periódica? Observando los exponentes de la potencia del 2 y del 5. ¿De acuerdo? Y el mayor de ellos sería la cantidad de cifras no periódicas que tiene este número decimal. ¿Y cómo determino las cifras periódicas? ¿Cuántas habrá? Bueno, del mínimo común múltiplo del nivel, ¿correcto? Al que pertenecen, ¿quién? Los factores del denominador. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplo. Ahí tenemos. Mire este número. 77.777 sobre 2 al cubo por 5 al cuadrado por 13 y por 37. ¿De acuerdo? Tenemos entonces ahora, ojo, este número 77.777 no es divisible por 13, tampoco por 37, quiere decir que ya está reducido. Este es irreducible, por si acaso. Quiero saber entonces, como vemos que el denominador tiene cifras, factores 2, factor 5, y otros que no son ni 2 ni 5, ¿correcto? Ni múltiplos de estos. Entonces, se dice que el número decimal que genera es periódico mixto. Quiero saber cuántas cifras no periódicas tiene. ¿Qué analizo? El exponente del 2 y del 5.
Y bueno, ya hemos determinado aquí la cantidad de cifras no periódicas, que es 3, porque es la mayor potencia que tenemos con respecto a las potencias del 2 y del 5. Y ahora me faltaría el número de cifras no periódicas de F. Entonces, para eso, ¿qué hago? Determino, ¿no? El nivel en el cual pertenece el factor 13, el factor 37, y el nivel al cual pertenece el factor 13 es el nivel 6. El del 37 es en el nivel 3. ¿Qué debo de hacer? Tomar el mínimo común múltiplo entre 3 y 6. Pero el mínimo común múltiplo es 6, ya que 3 es divisor del 6. ¿De acuerdo? Ok, entonces ya tendríamos nosotros aquí un número de la forma. Ahí está. Cifras no periódicas, 3. Cifras periódicas, 6. Entonces debe ser un número, ahí está, con 3 cifras no periódicas, 6 cifras periódicas. ¿Cómo lo obtuve? Dividiendo. ¿Correcto? Dividiendo se obtienen esas cifras. Ok, tomé nota para poder ver ahora la última parte correspondiente a este punto, ¿sí? Bueno, y tenemos 3 cifras no periódicas, 6 cifras periódicas, justo las que habíamos determinado. Bien, vamos ahora al teorema de MIDI. ¿Qué me dice este teorema de MIDI? ¿Y en qué casos puedo utilizarlo, no? Dice, si P es un número primo distinto de 2 y de 5, ¿ok? Y si A es un número entre 0 y P, o sea, este A es menor que P, tal que al dividir A entre P, o sea, esta fracción me genera un número aval, en este caso decimal, periódico puro. Ahí está. Con una cantidad par de cifras periódicas. Ahí está, mira, par, porque dice C2N. O sea, la cantidad de cifras periódicas deben ser pares. Puede ser 2, 4, 6, 8, 10, 12, etcétera. Pares, ¿de acuerdo? Entonces, si esto ocurre y siendo A menor que P, va a ocurrir lo siguiente. Que nosotros, como aquí hay una cantidad par de cifras decimales, podemos dividir en dos bloques. Un primer bloque, ahí está formado por las n primeras cifras del periodo, y el otro segundo bloque formado por las otras n cifras del periodo. ¿Y qué hacemos? Las sumamos, ¿ve? C1, C2 hasta Cn más Cn más 1, Cn más 2 y así hasta el C2n. ¿Listo? Y esto debe dar un número cuyas cifras son ceros. Por ejemplo, mire, tenemos aquí un 17avo. 17 es un número primo diferente de 2 y de 5. Y además el 1 está entre 0 y 17. Cumple toda esta parte. Y al momento de dividir 1 entre 17, vemos que tenemos este número decimal, que es periódico puro y que tiene, a ver, 2, 4, 6, 8, 16 cifras en el periodo. Eso quiere decir que si yo cojo, ¿no?, el primer bloque con la primera mitad, es decir, con 0, 5, 8, 8, 2, 3, 5, 2, con 9, 4 o 1, 1, 7, 6, 4, 7, al momento de, ¿correcto?, dividir en estos dos grupos, ahí está, los sumo respectivamente y siempre me va a dar 9, 9, 9. Ahí está. Sumando nos da pues este número formado por cifras 9, 8 cifras en este caso. Y mire, ese criterio también vale para otros sistemas de numeración. Por ejemplo, acá el 1 sobre 19 en base 8. ¿Ok? Este número nos va a generar el siguiente número aval en base 8. 0,03275.
Entonces, nótese de igual manera, al momento de trabajar, en este caso, con este número aval, perdón, esta fracción 1/19 en base 8, nos genera este número aval periódico puro, ¿no? Con cifras avales 0, 3, 2, 7, 4, 5, y es una cantidad par de cifras. En este caso hay 6 cifras avales. ¿Qué me dice la propiedad? Que coge el primer bloque, 0, 3, 2, ahí está, en la base 8, y luego el segundo bloque, 7, 4, 5 en base 8. Y sumarlas, y al sumar nos va a dar el numeral formado por cifras n-1. Como estoy trabajando en base 8, n es 8, n-1 es 7, o sea, es el número formado por 7, 7, 7. Y efectivamente, usted puede sumar. 5 más 2, 7, 4 más 3, 7, 7 más 0, 7, 7, 7, 7 en la base 8. Ok, por último, hay una manera también de escribir en forma desarrollada lo que son los números avales, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en el número aval exacto, 0, A con una cifra, ¿correcto? En base n. Esto también es A, ahí está, ¿entre quién? Entre la base n. Y así, por ejemplo, si tuviéramos 0,ABC en base n, esto es periódico, perdón, no, este no es periódico, este es exacto también, ¿no? Con 3 cifras avales. ¿Cómo sería la descomposición? Entonces sería primer dígito A sobre n, más segundo dígito el B sobre n al cuadrado, más tercer dígito el C sobre n al cubo. Aquí tenemos ya un número aval periódico puro, véase, quiere decir que la cifra aval AAA se repite, ¿no? Sucesivamente, ahí está. Entonces, primer dígito aval, vamos a ver su descomposición, A sobre n. Más, continúa, porque esto es periódico puro, A sobre n al cuadrado. Más, continúa, ¿no? A sobre n al cubo. Más, A sobre n a la cuarta. Más, y así sucesivamente. Por eso colocamos estos puntos sucesivos. En cambio, aquí no, aquí termina, ¿por qué? Porque es exacto, aquí no, aquí es periódico puro. Y así vamos a ver estos otros casos. Aquí tengo, mire, un número aval periódico mixto, quiero hacer su forma desarrollada, ¿no? A sobre n, ahí está, más b sobre n al cuadrado, como este va a continuar repitiéndose, más b sobre n al cubo, más b sobre n a la cuarta, y así sucesivamente. Y aquí está un último ejemplo, 0,ABC, periodo en el BC. Mire, este es para el periódico mixto, ¿no? Una cifra no periódica, ahí está. A sobre n, eso es por la no periódica, y por las periódicas, ahí está. B sobre n al cuadrado, más C sobre n al cubo, y esto continúa, ¿no? Porque este es el periodo. Más B sobre n a la cuarta, más C sobre n a la quinta, más, y así sucesivamente. ¿Cuándo aplicamos esto? Esto básicamente se aplica cuando uno a veces tiene sumas así infinitas, ¿de acuerdo? Y siendo el numerador menor que el denominador en cada uno de los casos, podemos utilizar esta forma de escritura usando la notación aval y luego calculando, ¿no? En este caso, la fracción generatriz. A veces es muy propicio hacer esto, ¿de acuerdo? Tome nota para ver ahora ya los problemas que tenemos planteados para esta semana, ¿sí? A ver. Bien, vamos a ver los ejercicios de clase. Ahí tenemos el primer ejemplo.
A ver, ¿qué nos dice? Las edades de Abel y Braulio son, respectivamente, A y B años. ¿Hay una relación entre A y B? Claro que sí. Aquí está. Me dice, si se cumple que A sobre B es 0, A, B, 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 sucesivamente, ¿cuántos años tenía Braulio cuando nació Abel? ¿De acuerdo? Veamos entonces. Necesito hallar A y B de todo este problema, ¿no? Bajo esa relación que nos dan. Ahí está. Nosotros sabemos que este número decimal, porque ojo, no está indicando la base, se sobreentiende que estamos en base 10, se escribe de esta manera. Aquí está, este es el periodo, ¿cierto? El periodo es B, y entonces sería 0, A, periodo en el B. Aquí está. Y ahora, ¿qué vamos a usar en este caso? Vamos a ver lo siguiente. Tenemos, como vemos aquí, una cifra no periódica y una cifra periódica. ¿De acuerdo? Como no tengo más información, por ahí podríamos trabajar. Y ojo, este A es cifra, este B es cifra. ¿De acuerdo? Tengamos en cuenta eso. Es una cifra en el sistema de numeración decimal, ¿no? Entonces, acá vamos a colocar. Ojo, notamos que A y B son cifras en base 10. Eso es muy importante. ¿De acuerdo? Quiere decir que este A y B pueden ser desde el 1 hasta el 9. ¿De acuerdo? Desde 1 hasta 9. Ok, vamos a ver. Entonces estamos notando que solo hay una cifra periódica. Entonces, si esta es la fracción que lo generó, que genera este número decimal, y hay una cifra periódica, entonces quiere decir que este denominador tiene un factor 2, ¿correcto? Porque recuerda que la cifra no periódica sale cuando el denominador tiene un factor 2 o tiene un factor 5 o tiene ambos factores, ¿correcto? Entonces vamos a colocar, ahí está, una cifra no periódica y el B es una cifra periódica. Ahí tenemos una cifra periódica. Entonces, por la cifra no periódica, ahí está, tenemos esta conclusión. Que B tiene un factor que puede ser 2 a la 1, ahí está, porque solo hay una cifra periódica, mire, este 1 es del exponente, y o 5 a la 1. Cuando yo digo y o, quiere decir que puede ser 2 a la 1 por 5 a la 1, o solo 2 a la 1, o solo 5 a la 1. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces acá ya tenemos, B contiene factor, ahí está, estos factores. Ahora, decir que tengo una cifra periódica, ¿qué quiere decir? Que estoy en qué nivel, ¿recuerdas? La cifra periódica, ¿de dónde se genera? Del nivel en la que se encuentre el divisor que contiene B. Nivel 1, ahí está. Una cifra periódica se refiere a quién? Al nivel 1. Ahí está. Y en el nivel 1, ¿qué quiere decir? Que tengo dos representantes, ¿no? ¿Quiénes son? El 3 y el 9. Entonces, eso está significando que 3 o 9 son divisores del B. O sea, el B también contiene factores que puede ser 3 o 9. Pero tiene que haber uno de aquí y uno de aquí también, para que pueda ocurrir estas dos cosas a la vez. Entonces, ¿qué forma sería el B?
Bueno, uno podría ser, con el 2 podríamos trabajar. 2 a la 1 por un 3. O sea, es decir, 2 a la 1 por 3, 6. ¿B puede ser 6? Sí. La otra posibilidad es que sea 2 a la 1 por 9. O sea, 18. ¿Pero B puede ser 18? No, porque B es una cifra en base 10. ¿Eh? Descartado el 2 por 9. La otra posibilidad es que sea el factor 5, ahí está, por un 3, 15. No, tampoco, no puede ser porque es menor que 10. 5 por 9, tampoco, 45. Y lo otro que podría ser es 10 por aquí, si es que fuese 2 a la 1 por 5 a la 1, un 10 o 3, ¿no? 10 por 3 o un 10 por 9, pero eso es imposible porque esto es cifra. Entonces, el único que la verifica es cuando tenemos 2 a la 1 por 3, o sea, 6. No hay otra. Es la única forma. ¿Ve? Entonces, mire, con estos divisores del B, nosotros podemos averiguar quién es este B. Pero para eso yo necesito saber primero qué forma tiene. ¿Quién es este B? Es una cifra en base 10. O sea, este B puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9. No hay más. Conclusión, entonces, el B es de la forma 2 a la 1 por 3. Ahí está, o sea, 6. ¿De acuerdo? O sea, puede ser 6. Una vez que ya tengamos esto, ya conozcamos B, ahora voy a hallar ¿quién? Voy a hallar C. Ah, perdón, ¿no? Ahí está. Entonces, mire, lo voy a reemplazar. A sobre 6, eso es 0,A6. Y entonces nosotros vamos a tener que aplicar aquí ya la fracción generatriz, ¿ve? Nosotros tenemos A sobre 6, ya estoy reemplazando, eso es 0,A periodo, ahí está, en el 6, igual, y ahora sí, ¿cómo se genera esto? A6, ahí está, menos A sobre un dígito 9, ¿recuerdas? Y un dígito 0. Ahí está el dígito 9 por la cifra periódica y el 0 por la no periódica. Muy bien, esto es lo que tenemos. Y ahora simplemente igualamos, ¿no? Este término con este que está aquí. ¿Qué puedo hacer? Simplificar y de aquí ya puedo hallar el valor de A. Sexta 1, sexta 15. ¿De acuerdo? Ahí está. Y ahora sí, multiplico. 15 por A, 15A. Y acá sería igual a A6 menos A. ¿De acuerdo? Ahí está. Bien, o sea, voy a tener 15A igual a A6, estamos en base 10, sería A por 10, 10A, más 6, menos A. Y entonces ahora tengo 10A menos A, 9A, 15A menos 9A, 6A. 6A igual a 6. Entonces el valor de A, ¿cuánto es? 1, ¿de acuerdo? Ahí está. A vale 1. ¿De acuerdo? Entonces ya conozco A, ya conozco B. ¿Y ahora qué me dice? ¿Cuántos años tenía Braulio cuando nació Abel? La diferencia de edades, pues, ¿no? Dice, las edades de Abel y Braulio son
años, o sea, Abel tiene 1 año y B años la de Braulio, ¿no? Ahí está, 6 años. ¿Correcto? Entonces, finalmente tenemos B menos A, 5, ¿no? Entonces, ¿cuántos años tenía Braulio cuando nació Abel? 5 años, claro. ¿De acuerdo? Ahí está. Clave, entonces, la letra E. Eso para el problema 1, ¿de acuerdo? Bien, pasemos ahora al problema 2. Ahí está. Los años de casados de Miguel y su hermana Nuria, quien se casó primero, son respectivamente M y N. Con dichas cantidades se forma una fracción propia e irreducible que genera un número decimal de la forma 0, AB, AB, AB. Y así sucesivamente, ¿no? Si se cumple que M más N sobre 2 es 0,3333 más 0,16666 sucesivamente más 7, ¿cuántos años más de matrimonio tiene Nuria que Miguel? Bien, veamos en este caso. Primero, hay una relación que tenemos aquí, que me dice, ¿no? Entre M y N. Y a partir de esa relación vamos a conseguir justamente a reducir, vamos a conseguir una expresión que me relacione M y N, pero de una manera más simple y sencilla, ¿no? Entonces tenemos M más N sobre 2, acá tengo 0,3333, como vemos, esto como es periódico puro, o sea, esto es 0,3 periodo, ¿correcto? Ahí está, ¿ve? El otro número que tenemos aquí, 0,1666666, ¿esto qué es? Periódico mixto. 0,1 es la parte no periódica y 6 en la parte periódica. Muy bien, y este es un número entero. Entonces, esto hay que sumarlo. Que utilizo aquí fracción generatriz para un decimal periódico puro, fracción generatriz para un decimal periódico mixto. Muy bien, ahí está. El 2 que tengo aquí ya lo he pasado a multiplicar y entonces voy a tener que M más N, ¿de acuerdo? Ahí está, acá le voy a poner, ojo, acá ya tengo solo M más N, el 2 lo hemos pasado ya, y sería 2 por 3 novenos, ahí está, claro. Aquí, ¿cómo sería? 1, 6, 16 menos la parte no periódica 1 entre un dígito 9 y un dígito 0, ¿de acuerdo? Más 7. Como un denominador, 9, 90 y debajo está el 1, ¿cierto? 90, ¿ve? 90 entre 9, 10 por 3, tengo 30. 90 entre 90, 1 por 15, 15. Ya tenía 30 más 15, 45. ¿De acuerdo? Y ahora acá, 90 entre 1, 90 por 7, 630, ¿no? Más 45, ya tengo los 675. Entonces sería 2 por 675 sobre 90 y ahora simplemente simplificamos, ¿no? Mitad de 2, 1. Mitad de 90 me da 45. ¿Está bien? Quinta ahora, ¿no? Quinta, 9. Quinta. Quinta de 6, en este caso es 1. Quinta de 17, 3. ¿De acuerdo? Quinta de 25, 5.
¿Qué más tiene? Novena, ¿no? Novena 1, novena, 9 por 1 es 9, me sobra 4, 45, 9 por 5, 45. Y ahí está, pues, M más N es 15. Ya tengo una relación más sencilla, más simple en este caso. Ok, continuamos. Ahora, la segunda parte. ¿Qué me dice? Con dichas cantidades, ojo, dice, los años de casados de Miguel y su hermana Nuria, quien se casó primero, o sea, Nuria tiene más años de casada que Miguel. O sea, M es menor que N, te está diciendo con esto, ¿no? Quien se casó primero son, ahí está, ojo. Bajo estas condiciones ya te están diciendo que M es menor que N. ¿Qué va a formar? Dice, una fracción propia e irreducible. Entonces sería M sobre N, pues ahí está. Ojo, el M es menor que N. Y esta sería propia, fracción propia e irreducible, que genera un número decimal, ahí está, 0, AB, sucesivamente, periodo en el AB. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí vamos a sacar otra relación, pues. Entonces, en este caso, tengo un número decimal periódico puro con 2 cifras decimales. Eso significará entonces, ahí está, es más, son 2 cifras periódicas, ¿correcto? ¿Estoy en qué nivel? En el nivel 2, ¿de acuerdo? Entonces, si estamos en el nivel 2 solo hay un representante. ¿Quién es ese representante? El 11. Entonces, obligadamente, este N debe ser 11. ¿Para qué? Para que cuando yo divida M entre 11, me genere un número decimal de esta manera. Es el único que lo puede generar. Y si N vale 11, ya puedo conocer M. Claro que sí. M debe ser entonces 4, ya que 4 más 11 me dan 15. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos N vale 11. Por lo tanto, M vale 4. Ahí está, ojo. ¿Ya? Entiéndase que M más N me debe dar 15. Ok. Ya conozco M y N. La pregunta es, ¿cuántos años más de matrimonio tiene Nuria que Miguel? La diferencia, ¿no? Nuevamente. Es decir, 11 menos 4, ¿no? 7 años. ¿De acuerdo? Clave, la letra B. Mire, cuán importante, ¿correcto?, es conocer la forma del número decimal con la fracción generatriz. De manera que, conociendo la forma, conociendo la cantidad de cifras periódicas, yo podré saber en qué nivel se encuentra y de acuerdo a los representantes, yo podré saber cómo es este N, qué divisores tiene o tal vez qué valores puede tomar. ¿De acuerdo? Ahí va. Eso para el problema 2. Pasemos inmediatamente al problema 3. Ahí tenemos. Dice, en la fila para entrar a una estación de la línea 1 del Metro de Lima, a María le falta para ingresar M personas, mientras que a Norma solo N personas. Si se cumple que 0,556, en base 8 es 0,mn en base 16, ¿cuántas personas le faltará a María cuando Norma ingrese a la estación? ¿De acuerdo? Veamos. Esta es la única relación que tengo, que 0,56 en base 8 es 0,mn en base 16. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a transformar, ¿de acuerdo? 0,56 en base 8 a la base 16. Lo voy a llevar a esa base. Véase. Para esto voy a ver cuál es la fracción que lo ha generado, ¿sí? Mire cómo voy a cambiar un número aval en base 8 a un aval en base 16. Preste atención. Lo primero que debes de hacer es buscar la fracción generatriz, ¿de acuerdo? Lo cual sería 0,556
5, 6, ahí está, en base 8. Coloco entonces en el numerador el numeral formado por las cifras avales. 5, 6 en base 8. Entre, y ahora acá 1, 0, 0 en base 8. Bien, siguiente entonces, ahora vamos a ver qué fracción es la que lo generó. Lo voy a llevar a base 10. 5 por 8, 40, más 6, 46. Y en el denominador sería 1 por 8 al cuadrado, 64. Esta es la fracción generatriz. Y ahora voy a dividir, pero voy a dividir porque recuerde usted, ¿cómo obtienes este número? Dividiendo, ¿no? ¿Cómo tienes su número decimal? Si es que estás en base 10, dividiendo en base 10. ¿Cómo obtengo en la fracción, o diré el número aval en base 8? Dividiendo, pero dividiendo en la base 8. De la misma manera, ¿cómo lo obtendré en la base 16? Dividiendo, pero en la base 16, ¿correcto? Entonces, voy a simplificar. Siempre es bueno reducir la expresión. Mitad de 46, esto es 23, y mitad de 64, esto es 32. Ahí es. Y acá vamos a realizar la división, ¿correcto? O sea, yo tengo 0,mn en base 16 es 23/32 en base 10. Pero voy a dividir en base 16 para poder obtener justamente el número aval en la base 16. Presta atención cómo se hace la división. Dividiendo en base 16. Tengo 23 entre 32, debo dividir. Como vemos, no contiene. ¿Qué hacemos? 0 al cociente, ahí está, coma, aval. Y en el sistema de numeración decimal, ¿qué hacemos? Le agrego un 0, ¿no? ¿Por qué le agrego un 0? Porque estoy multiplicando por 10, que es la base. Acá la base ya no es 10, sino 16. Entonces pongo la coma aval y voy a multiplicar no por 10, sino por ¿quién? Por 16. ¿De acuerdo? Así. 23 por 16. Realizamos la multiplicación de 23 por 16. Esto me va a dar 368. Esto es lo que voy a dividir entre 32. Y digo 368 entre 32, en este caso me da 11. Y le pongo en paréntesis, ¿por qué? Porque es un dígito, estoy en la base 16, recuerda. ¿De acuerdo? En la base 16 está permitido hasta el dígito 15. Entonces, 11 es lo más próximo que multiplicado por 32 me va a dar 352. 11 por 32 es 352, ¿ve? Ahí está. Bueno, ahora, ¿qué se hace? Se resta, pues, 368 menos 352, ahí está, 8 menos 2, 6, 6 menos 5, 1, 16. Bien, ¿qué necesito? Saber cuál es la siguiente cifra. Y para hallar la siguiente cifra, en el sistema de numeración decimal se le agrega un 0, es decir, se multiplica por 10. Acá no es por 10, sino ¿por quién? Por 16, porque esa es la base en la cual estamos trabajando. Y 16 por 16, eso es 256. Y ahora divido 256 entre 32, un número que multiplicado por 32 me dé cercano a 256 y este es 8. 8 por 2, 16, 8 por 3, 24, 25. Exacto, mire, 256. La diferencia, 0. Quiere decir que el proceso acabó. O sea, el número aval en la base 16, ¿de acuerdo? ¿Quién es? 0,118. Así se escribe ya. 0,118 en la base 16. Y ahora sí, comparo, ¿de acuerdo? Y al comparar, ¿qué puedo observar? Que el M debe ser 11 y el N debe ser 8, ¿ve? Con eso ya determino M y N. ¿De acuerdo? Ahí tenemos esto. Muy bien. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Significa que, ¿correcto? Significa que ahora dice, ¿cuántas personas le faltará a María cuando Norma ingrese a la estación? Entonces, a María le falta para ingresar M personas. ¿De acuerdo? O sea, a María le faltan 11 personas para ingresar. Y a Norma, 8 personas.
O sea, quiere decir que Norma está por aquí, ahí está, y delante de ella hay 8 personas. Aquí hay 8 personas. ¿De acuerdo? Así. Aquí está Norma, y ahora a María le faltan 11 personas. Tenemos 8, 9 con Norma y 2 personas acá, pues. ¿De acuerdo? 2 personas aquí. Y aquí recién está María. Entonces, cuando Norma ingrese, ¿cuántas personas faltarían para que ingrese María? 2, ¿correcto? Las 2 personas. Lo cual también se puede trabajar así. Cuando Norma ingrese, a María le faltará 11 menos las 8 personas y menos cuando Norma ingrese, menos 1, ¿no? Por el ingreso de Norma. Es decir, ¿cuántos son? 2 personas. Clave, la letra B. ¿De acuerdo? Por favor, disculpen también si es que estas no están ahí en su manual. La A es 6, la B es 2. ¿De acuerdo? Ok. Ahí para que tomen nota. Lo voy a bajar un poquito. Listo, ahora sí. Ok, ahí está. Clave entonces la letra B, eso para el problema 3. Y ahora inmediatamente nos vamos al problema número 4. A ver, ¿qué nos dice 4? Ahí está. La cantidad de días que falta para el cumpleaños de Xiomara y de Jenny coinciden respectivamente con las dos últimas cifras del periodo del número decimal generado por esta fracción, 3/67. Si hoy es lunes, ¿qué día de la semana cumplirá años Xiomara? Bien, vamos a denotar con X la cantidad de días que falta para el cumpleaños de Xiomara y el Y, la cantidad de días que falta para el cumpleaños de Jenny, ¿correcto? Entonces, X es el número de días que faltan para el cumpleaños de Xiomara y el I es el número de días igual que falta para el cumpleaños de Jenny. ¿De acuerdo? Bien, entonces dice ahora que justamente esa cantidad de días coinciden respectivamente, o sea, en ese orden, primero la de Xiomara y luego la de Jenny, con las dos últimas cifras del periodo del número decimal generado por esta fracción. Si nos damos cuenta, el denominador no tiene factor 2 ni 5. Entonces debe ser un decimal periódico puro. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces por eso colocamos 0, A y así hasta el XY, donde el X es la cantidad de días que falta para el cumpleaños de Xiomara y el Y la cantidad de días que falta para el cumpleaños de Jenny. Periódico puro. Ya está. Vamos a hallar X e Y. ¿De acuerdo? Entonces, como tengo aquí la fracción, entonces lo que voy a hacer es, voy a usar fracción generatriz para un decimal periódico puro. ¿Qué hacemos? En el numerador escribimos el numeral generado por la parte periódica, es decir, A hasta XY, así. Y en el denominador, cifras 9. No sé cuántas, no hay problema. El hecho es que por las dos últimas cifras, al menos le pongo ahí 9, 9. Y van a haber más 9. Muy bien, entonces ahora sí, tenemos que 3/67 es AXY sobre 999. Y ahora voy a multiplicar en aspa. ¿De acuerdo? Mire, 3 por 9999 y así sucesivamente 99 igual a 67 por A seguidamente XY. De esta manera, ¿ve? Ya está. Al multiplicar al lado izquierdo 3 por 9999, vamos a tener 3 por 9, 27. Llevo 2, 3 por 9, 27, más 2, 29. Sigo llevando 2, 3 por 9, 27, más 2, 29. Es decir, voy a generar un número cuyas
últimas cifras son de la forma 9997, ¿no? Ahí está, ¿ves? Las demás todas son 9 atrás. Y a la derecha tengo que eso es 67 por A por X. Seguidamente XY. Inmediatamente uno hace la multiplicación y dice 67 por este número, ¿no? Ahí está. El I, ¿cuánto tiene que ser? 7 por qué cifra cuando uno multiplica acá, ¿no? Así. Uno tiene la expresión, ¿cierto? A, B y así sucesivamente XY. ¿Por quién? Por 67. Ahí está. Y acá debes de tener un número de la forma que termina en 7. 7, ¿por qué cifra termina en 7? El único es 1. Pues si te vas por 2, 14, termina en 4. Por 3, 21. ¿No? Termina en 1. Por 4, 28, termina en 8. Por 5, 35. El único es I1. No te queda otra. Entonces, el I ya sabes que vale 1. Solo así se cumple 7 por 1, 7. No llevo nada. Y entonces aquí tenemos 7, ¿listo? Se baja. Y ahora aquí continúa, ¿no? El hecho es que como tú ya tienes aquí un 1, ya sabes que 6 por 1, esto es 6. Entonces aquí va a haber un 6. Y como la cifra aquí de las decenas, la suma debe ser 9, entonces aquí debe ser un factor 3, ¿correcto? Aquí debe haber un 3. Debe terminar en 3. O sea, si yo multiplico 6 por X, debe terminar en 3. Y entonces, el X, ¿cuánto sería? 6. Perdón, acá, 7, porque este es el que está multiplicando la primera. 7 por X debe terminar en 3. Entonces, 7 por 9. No te queda otra más cuando X valga 9. Ahí está. 7 por 1 es 7. 7 por 9 es 63. Sí, llevo 6. A ver, 6 por 1 es 6. Listo. Y ahí está. Ahí sí se cumple esto. Entonces, el X obligadamente tiene que ser ¿cuánto? 9. No te queda otra alternativa. Conociendo X, conociendo Y, entonces ya sabemos ¿correcto? ¿Cuántos días falta para el cumpleaños de Xiomara? 9 días. Para el de Jenny, 1 día. Y ahora dice, si hoy es lunes, ¿qué día de la semana cumplirá años Xiomara? ¿Ok? Entonces, para el cumpleaños de Jenny falta, hoy es lunes, el cumpleaños de Xiomara será lunes, contamos, más 9 días, ¿correcto? Más 9 días, ¿cuánto sería? Miércoles, ¿de acuerdo? Ahí está. Entonces, el cumpleaños de Xiomara será el miércoles. Ok, ahí está. Vamos por aquí. Está, para que le puedan tomar nota. Listo. Clave es la letra B. ¿Puede tomar nota? Y listo. Bien, vamos al problema 5. A ver qué nos dice ahora el problema 5. Ahí está. En el curso de cardiología avanzada, la cantidad de estudiantes matriculados el ciclo anterior coincidió con la cantidad de cifras no periódicas del número decimal generado por esta fracción. Si 4 alumnos desaprobaron, ¿cuántos aprobaron? O sea, lo que nosotros necesitamos es saber cuántas cifras no periódicas genera esta fracción, ¿no? Ahí está. Y de esas cifras no periódicas, esas son las cantidades de matriculados. ¿Cuántos desaprobaron? 4, dice. ¿Cuántos aprobaron? Se sobreentiende la diferencia, pues, ¿no? Ok, entonces lo primero que necesitamos es saber
¿cuántas cifras no periódicas me genera esta fracción? ¿No? Cuando generamos el número decimal. Ahí, veamos. 900 entre factorial de 28 menos factorial de 18. Ok, aquí puedo factorizar el factorial de 18, ¿cierto? Porque factorial de 28 lo puedes escribir como factorial de 18 por 19 por 20. Ahí está, este que está aquí lo puedes escribir así. Factorial de 18 por 19 por 20 y así hasta por 28. Y entonces factorizo el factorial de 18 y voy a tener una expresión de este tipo. Ahí está. ¿Listo? Factorial de 28 es factorial de 18 por 19 por 20 y así sucesivamente hasta el 28. Como aquí va a haber una cifra cero, cuando uno multiplica, ¿no? 19 por 20 y así hasta 28 va a haber una cifra cero. Quiere decir que este numerito termina en 0. ¿De acuerdo? Termina en 0. Entonces sería factorial de 18 por un numerito que termina en 0. Si le resto factorial de 28 menos factorial de 18, ahí está, sería pues factorial de 18 por este producto que termina en 0 menos 1, que sería el factorial de 18. O sea, este va a terminar en 9. Ahí está. Entonces, eso ya lo llevo acá. 900 sobre, factoricé el factorial de 18 y aquí será por un número que termina en 9. ¿Eso qué quiere decir? Que este factor no contiene factores 2 ni 5, porque no es par, tampoco termina en 0. ¿De acuerdo? Entonces, no tiene divisor 2 ni 5. Ahí está. Y entonces, ¿ahora qué tendríamos que hacer? Factorizar el 18, llevarlo en su descomposición canónica en factores primos, y ya nosotros lo hemos visto. ¿De acuerdo? ¿Cómo se hacía? Si queríamos averiguar la potencia del 2, voy a hacerlo por acá. Divido el 18 sucesivamente entre 2, ¿no? ¿Recuerdas? Ahí está. 2 por 9, 18, residuo 0, vuelvo a dividir entre 2. 2 por 4, 8, residuo 1, vuelvo a dividir entre 2. 2 por 2, 4, residuo 0, nuevamente entre 2, 2 por 1 es 2, residuo 0. Acabó el proceso cuando el cociente es menor que el divisor. ¿Y qué hacíamos? Sumamos 9 más 4, 13, más 2, 15, más 1, 16. Ahí está. Igual vamos a trabajar con el 3, con el 5 y así sucesivamente. Pero al menos con 2 y con 5 sería lo fundamental. Y bueno, el 3 porque aquí aparece también el 3 en la descomposición del 900, ya que esto es 9 por 100 y 100 es 2 al cuadrado por 5 al cuadrado y el 9 es 3 al cuadrado. Muy bien, entonces ahora ¿qué hacemos? Simplificamos, pues, ¿no? Se va el 2 al cuadrado y aquí me va a quedar con un 2 a la 14, ¿de acuerdo? Se va el 3 al cuadrado y me queda un 3 a la, en este caso, a la sexta, ¿no? Se va el 5 al cuadrado y me queda un 5 a la 1. O sea, al simplificar voy a tener 1 en el numerador, aquí 2 a la 14 por un 5 a la 1 y por un 3 a la sexta. Y por un factor R, ¿ok? Donde este factor R ya no contiene factores 2 ni 5, ¿correcto? Ojo, no tiene factor 2 ni 5. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que efectivamente este cociente me va a generar un número decimal periódico mixto. Aquí, las cifras no periódicas, ¿quién las determina? Las potencias del 2 y del 5. Las no periódicas, las otras, pues. ¿Cuántas cifras no periódicas tiene? Ah, ya, tengo que elegir el mayor exponente. Se sobreentiende que el exponente del 5 es 1. Finalmente, el mayor exponente, ¿cuánto es? 14. ¿Correcto? Entonces, número de cifras no periódicas, 14. Por lo tanto, hay 14 matriculados. Pero dice que de esos 14 desaprobaron 4. ¿Cuántos aprobaron? 10. ¿De acuerdo? Clave, entonces, la letra C. 10 aprobados.
Ok, vamos al problema 6. Tomen nota. Listo. Dice, Pierina dejó como tarea a sus estudiantes encontrar el valor de P, Q y R y dar como respuesta la suma P más Q más R. Para ello, les dio como dato la siguiente igualdad. O sea, a partir de aquí, tienen que encontrar P, Q y R. Si Pablo dice, obtuvo correctamente los valores, pero por error respondió P menos Q más R, ¿cuál es la diferencia de la respuesta correcta con su respuesta? Veamos. A ver, tenemos entonces por aquí 0, PQR. Si nos damos cuenta, mire, QR, QR, QR es lo que se repite sucesivamente. El P no. Entonces, yo puedo escribir esta parte, este lado izquierdo, como 0, P, la parte no periódica, QR, el periodo, en base 7. Y esto debe ser igual. Y ahora aquí podemos notar que 5 es menor que 8, el 3 es menor que 8. Y entonces, como estos son 3, 3, esto lo puedo escribir como una notación desarrollada de un número aval en base 8. ¿Cuál sería ese número aval? La parte entera, naturalmente, sería el 0, ahí está. Y la parte aval sería primer dígito aval, ahí está, la potencia 1 quiere decir el primer dígito aval, 5. Segundo dígito aval, el 3. Tercer dígito aval, el 3 otra vez. Y así, 3, 3, 3, 3, 3, 3. ¿En qué base? En la base 8. O sea, aquí esto es un número aval periódico mixto, que lo puedo escribir así. Pues ahí está, 0,53 en el periodo en base 8. O sea, es decir, ¿qué vamos a hacer? Vamos a convertir este número aval periódico mixto en base 8 a la base 7. Primero, ¿qué hago? Lo llevo a la base 10, ¿no? Pero para eso busco su fracción generatriz. En el caso de un periódico aval, periódico mixto, perdón, de un número mixto, ¿qué se hace? Numerador, la diferencia. Voy a formar el numeral generado por 5, 3. Ahí está, en base 8. Le resto la parte no periódica, 5. Naturalmente en la misma base 8, ¿no? Pero 5 en base 8 es también 5 en base 10. Muy bien, y en el denominador que coloco una cifra 7. Recuerda que 7 es el mayor dígito en base 8, con un dígito 0 por el 5. ¿Listo? Pasamos a base 10. 5 por 8, 40, más 3, 43, menos 5, me va a dar en este caso 38, ¿correcto? Y en el denominador 56. Ahí está. Muy bien, ¿qué hacemos ahora? Simplificamos, ¿no? Mitad de 38, 19, mitad de 56, 28. 19, 28avos. Entonces, miren, similar a un ejemplo que hemos visto, no un ejercicio. Tengo esta fracción en el sistema de numeración decimal y quiero convertirlo, ¿no? En un número aval periódico mixto en base 7. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo debo de realizar la división, pero en base 7. Vamos a dividir entonces en base 7. Bueno, ya nosotros sabemos la idea, ¿no? 19 entre 28 no contiene 0 al cociente, ahí está. Y entonces voy a multiplicar por 7, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque esa es la base. 19 por 7 al multiplicar me da 133. Esto es lo que voy a dividir. Ojo que los dígitos permitidos en base 7 son del 0 al 6. 133 entre 28, el más cercano es con 4. 4 por 28 me da 112. Si resto 133 menos 112, esto es 21. Y nuevamente, ¿qué hago? Quiero ver el siguiente dígito aval. Multiplico por la base, que es 7. 21 por 7, esto me da 147. Y ahora sí, divido. 147 entre 28, lo más cercano es con 5. 5 por 28, esto me da 140. Nuevamente, resto. Ahora que tengo 7. Ahí está. ¿Qué hago? Multiplico otra vez por 7, ¿no? Ahí está. 7 por 7, 49. Muy bien, 49 entre 28 me da 1, ¿de acuerdo? Ahora 1 por 28, 28, resto. 49 menos 28, esto me da 21.
¿sí? 9 menos 8, ¿de acuerdo? 21. Y si nosotros vemos, mire, aquí se repite. 21, mire aquí, ojo, y aquí. Quiere decir que otra vez voy a multiplicar por 7 y nuevamente voy a tener, ¿no? 5, 1 y otra vez. Y así. O sea, esto cuando ya comienza a repetirse, quiere decir que va a continuar sucesivamente. Entonces, aquí está el periodo. Entonces, listo. ¿Cómo se escribe esto? Así. 0,4 y luego viene 5, 1, periodo en el 5, 1. ¿Eh? Entonces tendríamos en base 7, hago las comparaciones, el P es 4, el Q es 5 y el R es 1. Ahí está. ¿Correcto? Entonces tenemos por aquí, ojo, P es 4, Q es 5 y R es 1. Diferencia, muy bien, el valor correcto era P más Q más R y lo que obtuvo Pablo fue P menos Q más R, ¿no? Vamos a ver cuál es esa diferencia de respuesta correcta con la respuesta que dio Pablo. P más Q más R sería 5 más 4, 9 más 1, 10. Y P menos Q menos R sería 4 menos 5 menos 1 más 1, 0, ¿no? Ahí está. Lo cual nos va a dar 2 por 5, 10. 10. Listo. Clave, entonces, para este problema es la letra D. Problema 6, letra D. ¿De acuerdo? Tomen nota, vamos inmediatamente al problema 7. A ver qué nos dice 7. Ahí está. Hace 3 años, Inés tuvo a su hijo Mario cuando ella tenía 22 años de edad. Hoy, al dividir sus edades, se obtiene como resultado una expresión aval de esta forma, 0, PQRS, 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 mire, se está repitiendo sucesivamente. ¿Ok? Entonces dice, ¿qué edad tendrá Mario dentro de P más Q más R menos S años? Entonces, las edades actuales, ¿cuáles son? Como dice, hace 3 años, Inés tuvo a su hijo Mario, quiere decir que en el presente Mario tiene 3 años. Y dice cuando ella tenía 22 años, o sea, significa que en el presente Inés tiene 25, pues, ¿no? Los 22 más los 3, ahí está. Hoy, por eso dice ahora en el presente, voy a dividir estas edades y al dividir voy a obtener un número como resultado, ahí está este número aval. Entonces, 3/25 lo dividimos y se obtiene 0, PQRS en la base 7. Como vemos, PQRS es lo que se está repitiendo, ¿no? Sucesivamente. Ese es el periodo. Entonces, nuevamente, ¿qué debo de hacer? Convertir, ¿no? 3/25, pasarlo a, o convertir, generar mi número aval, pero en base 7. Ahí está. ¿De acuerdo? Bien, o también podríamos trabajarlo así. Mire, PQRS en base 7 sobre 6666, claro. Cuando es aval periódico puro, se trabaja de esta manera. Esta es otra alternativa también de trabajarlo. ¿De acuerdo? Mire, este 66666 en base 7 es también en base 10, 2400. Use la descomposición polinómica y llegas a eso. Finalmente, ¿qué es lo que se tiene? Simplificas, ¿correcto? Y multiplicas por acá. Ahí está. O sea, haces la comparación de esta expresión con lo que tienes aquí. Simplificas por aquí, simplificas y luego multiplicas acá. Finalmente te va a dar PQRS en base 7 y eso es 288. Y ahora simplemente voy a convertir a base 7, pues por divisiones sucesivas, ¿no? 288 entre 7 y así sucesivamente. Llego a que las cifras son 561 en base 7. Hago las comparaciones, ahí está. Naturalmente, que como aquí hay 3 y aquí son 4, pero no hay problema porque este es dígito aval y el dígito aval sí puede ser 0. Entonces le completo a la izquierda que no tiene valores. Entonces P debe ser 0, Q debe ser 5, ¿correcto? El R debe ser 6 y el S 1. Finalmente, ¿qué es lo que me piden? P más Q más R menos S. Reemplazo, pues 0 más 5 más 6 menos 1, lo cual me va a dar 10, ¿de acuerdo? Clave entonces para este problema, la letra
Ahí está. Bien, tomen nota, pasamos a la número 8. Ahí está. Se repartió 2.300 soles como bono de productividad entre 3 vendedores de una tienda, recibiendo cada uno la misma cantidad de soles por cada producto vendido. Manuel, Josué y Daniel vendieron M, J y D productos respectivamente. Además, 0,746 en base 30 es 0,MJD en base 20. ¿Cuántos soles recibió Josué? Entonces, la idea aquí, ¿cuál es? Como tengo esta relación, voy a utilizar la fracción generatriz para este número aval exacto. ¿Listo? 746 en base 30 entre la unidad seguida de cifras, 3 cifras ceros. ¿Por qué? Porque este es un aval exacto. Muy bien, lo llevo a la base 10, ya saben, una descomposición polinómica. Y finalmente, reduzco la expresión y al reducirlo, simplificando, me va a dar 119,500. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿qué podría ser? Como voy a trabajar en base 20, voy a dividir en la base 20. Y ya nosotros sabemos cómo dividir, ¿no? 119 por 20, multiplicamos. Luego buscamos un factor. Ojo que en base 20 está permitido los dígitos hasta el 19, por si acaso. Ahí está la división realizada. ¿De acuerdo? Y listo. Vamos a ver de que efectivamente nos genera un número aval exacto con las cifras, ahí está, 4, 15 y 4. Con estos determinamos cuánto vale M, que es 4, J, que vale 15, y D, que vale 4. Finalmente nos piden la cantidad de productos vendidos, ahí está, esas son 23, ¿no? En total. Los soles recibidos por cada producto, eso es el valor de K. O sea, 23K debe ser 2.300, que fue lo que se repartió el bono. O sea, K vale 100. Finalmente, ¿cuántos soles recibió Josué? 1.500 soles porque es 15K. ¿De acuerdo? Ok. Listo. Clave, entonces, la letra B. Bien, en el penúltimo problema, ahí estamos, con esto ya vamos a ir terminando. Dice, las dos primeras cifras y la última cifra del DNI de Humberto coincide con la cantidad de cifras periódicas y no periódicas. Es un problema que ya lo hemos visto muy similar, ¿no? ¿De quién? De este número decimal. Entonces, ¿qué hacemos? 2016 lo expresamos en sus factores primos, ahí está. Y el 15 factorial también ya sabemos cómo trabajar. El 20 lo descomponemos y al final todo lo expresamos en factores primos. Entonces, aquí está, al ordenar y al simplificar, esta expresión me queda. De aquí ya puedo determinar las cifras no periódicas. ¿Cuáles son? Del 2 y del 5 siempre elegimos la mayor potencia. 8 cifras no periódicas. Y en el caso de las no periódicas, yo necesito saber en qué nivel se encuentran estos factores. El 3 a la cuarta se encuentra en el nivel 9, el 7 en el nivel 6, el 11 en el nivel 2 y el 13 en el nivel 6. Saco el mínimo común múltiplo, que en este caso me va a dar 18. O sea, hay 18 cifras periódicas y 8 no periódicas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el DNI debe ser de la forma, y ahí está. Las dos primeras cifras coinciden con las cifras periódicas, ahí está. Y el último con la no periódica. Listo. ¿Correcto? Determine la suma de las cifras centrales del DNI. Ojo, nosotros vemos que este es un número MIDI, aquí le puedo aplicar. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dígitos. Y vemos claramente, ¿correcto? Que si nosotros separamos en dos bloques, ahí está, 18MN más PQR8, esto debe ser 9999. De manera que N más 8 es 9, ya sabemos el valor de N, 1. M más R debe ser 9. P más 1 debe ser 9, P vale 8. Y por lo tanto, P más N, porque a mí solamente me piden las cifras centrales. Entonces, la suma de las centrales debe ser 9, pues, ¿no? 1 más 8. Clave, entonces, la letra B. ¿De acuerdo? Ok, jóvenes. Disculpen con la bulla.
Ahí está, les doy el proceso para poder resolver la número 10, que lo pueden consultar en asesoría. Ahí está. La clave es la letra D. Y eso es todo por hoy. Gracias por la atención prestada. Cuídense mucho. Les voy a dar la clave de los propuestos, ¿ya? Ahí está. 1A, 2A, 3C, 4C, 5B, 6C, 7E, 8C, 9E y 10A. Listo.